Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Velázquez Sendejas. El presente video se hace como tarea para hacer una simulación de interrogatorio directo en contra del policía Ciro Hernández Álvarez en un delito de violencia familiar. Esta tarea se hace para el seminario en taller en técnicas de persuasión, interrogatorio y contrainterrogatorio. Hemos decidido hacer este video en particular con relación al informe policial homologado, la entrevista a la víctima, la puesta a disposición del sujeto activo, toda vez que consideramos que existen discrepancias en una hora, en particular la hora que se entrevista a la víctima, ya que según el informe policial homologado, esto se hace en el domicilio de la víctima cuando la realidad es que, de acuerdo a esta documental, se establece que los policías estaban arribando a la fiscalía. Por lo tanto, hay una diferencia de una hora en este documento. Este contrainterrogatorio lo pretendemos hacer de manera directa. Vamos a ir haciendo la pregunta y dando una posible respuesta que el policía hubiera podido dar o pudiera dar en este interrogatorio, esto con la finalidad de poder darle un hilo y que pueda irse entendiendo un poco cómo es que va respondiendo y nosotros poder lograr establecer este interrogatorio buscando las respuestas que queremos para tratar de lograr establecer nuestro objetivo primario. Bueno, pues dicho lo anterior, procederemos entonces al dicho de las preguntas o al desahogo del interrogatorio. Este interrogatorio, como ya se ha dicho, lo pretendemos hacer como si se tratara de una audiencia inicial, donde después de un diferimiento para llegarnos de pruebas, se da en el término constitucional, donde se mandó citar al policía y este policía desahogará este contrainterrogatorio. Como hemos dicho, el objetivo final es poder establecer una contradicción que nosotros encontramos en cuanto a los horarios de lo que sucedió el día de los hechos. Dicho lo anterior, pues entonces procederemos nosotros a tratar de lograr este objetivo. Los hechos ocurren el 22 de marzo del 2018. La víctima se llama Mayra Floridiama Yoc Hernández. El sujeto activo o imputado se llama Mario Benjamín Mengea Domínguez. Los hechos ocurren ese día aproximadamente a las 12 horas, donde esta persona, violentando a una exconcubina, una expareja de él, pues la amenaza con un cuchillo de matarla, independientemente de que le propina, según el relato de ella, diferentes golpes. Bueno, pues dicho lo anterior, trataremos de establecer el interrogatorio directo, buscando, como ya se señaló, encontrar esta contradicción que vimos de este informe homologado. El objetivo, básicamente, tratar los objetivos del interrogatorio es tratar de esclarecer la verdad histórica de los hechos y lograr, como ya se ha dicho, encontrar esta contradicción. Bueno, dicho lo anterior, pues se supone que estamos en audiencia, entonces ya se le tomó protesta al testigo, el testigo está en su esto y nos da el uso de la palabra a su señoría. Su señoría, muchas gracias. Procedemos al interrogatorio directo con cuestionamientos abiertos hacia el policía Ciro Hernández Álvarez, quien fue uno de los elementos que puso a disposición a nuestro defendido. Señor Ciro Hernández Álvarez, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. ¿Nos podría indicar, aunque ya quedó asentado en altos, su nombre completo, por favor? Aquí el testigo obviamente contesta su nombre. Por favor, díganos si usted pertenece
a alguna corporación policial. Esperamos que no haya ninguna objeción. En este momento el elemento policial dice su cargo. Señor Ciro, dígame usted desde cuándo es policía de la corporación. En este momento el señor hace su manifestación referente a desde cuándo es elemento de la corporación. Señor Ciro, ¿sabe usted por qué está usted aquí o sabe por qué fue citado? En este momento el señor Ciro tiene dos opciones, puede decir que sí, sí lo sabe, y si no lo sabe, pues nosotros podríamos solicitar o hacer referencia al documento del 22 de marzo del 2018 por una puesta a disposición. Vamos a suponer que en este momento él contesta que sí, que sabe perfectamente que es en relación a una detención que realizó el día 22 de marzo del 2018. Y nosotros procederemos entonces a hacer la siguiente pregunta. Dígame usted, señor Ciro, si el 22 de marzo del 2018, para atender esta llamada, ¿cómo fue que se enteró? Aquí pues él tendría que contestar que de acuerdo a su informe policial homologado, la llamada la recibió por radio. Ok, señor Ciro, ¿a qué horas recibió usted la llamada de radio? El señor tendría que contestar que de acuerdo a su informe, pues la recibió aproximadamente a las 12 horas con 5 minutos aproximadamente, que es cuando él recibe la llamada. Muchas gracias, señor. ¿Usted estaba acompañado en ese momento o estaba a bordo de una patrulla? Si es así, por favor, díganos el nombre de su patrulla. Probablemente, como estamos planteando la pregunta, hubiéramos a recibir una objeción. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es dividir la pregunta. ¿Usted estaba acompañado? El señor tendría que responder sí. Nosotros le contamos por quién estaba acompañado. Él tendría que mencionar quién era el elemento que lo acompañaba. ¿Estaban a bordo de alguna unidad? Él tendría que contestar que sí. Esta unidad, ¿a quién pertenecía? Él tendría que contestar que a la Secretaría de Seguridad Pública. El número de la unidad, ¿usted lo recuerda? Pues podría decir que no, o tendría que dar el número de la unidad. Señor Ciro, diga usted el motivo por el que se presentó en el domicilio 2 Oriente. Tendría que señalar que fue derivado de una información de radio que le dio que le dieron la indicación porque había unas agresiones hacia una mujer. ¿A qué horas arribó a este lugar? Él tendría que señalar que fue a las 12:20 horas, de acuerdo a su informe del policial homologado. ¿Cuáles fueron los hechos que usted observó ahí al momento de llegar? Bueno, el señor tendría que hacer referencia a que esto está narrado en el informe policial homologado, en particular en su puesta a disposición. Básicamente tendría que referirse que arribó al lugar, que saliera, o sea que era una tipo vecindad, que subió unas escaleras y que ahí fue donde vio al imputado amagando con un arma a la víctima y que en ese momento procedieron a su detención. Y narrar, pues bueno, tal vez alguno de los demás hechos que está señalando en este informe policial homologado, que ahorita pues no son trascendentes para el efecto y el objetivo de este video. Acto seguido, nosotros le preguntaríamos, diga cuáles fueron los hechos que usted observó ahí, perdón que ya lo dijimos, entonces en este momento, diga usted cuál es la descripción de la persona que se encontraba amenazando a la víctima. En ese momento el señor pues tendría que dar la descripción. ¿Recuerda usted cómo estaba vestido el señor? En este momento el señor tendría que decir sí o no. Si es así, pues que nos indique cómo estaba vestido. ¿A qué horas detuvo al señor Vario Benjamín Mejía Domingo? Aquí el policía pues, no va a poder contestar una respuesta correcta porque no está o no consta en la carpeta, en particular en el informe de puesta a disposición, no consta la hora particular en que fue detenido, sino hay un lapso
que dice de que ellos arriban hasta que lo empiezan a trasladar. Esta pregunta se hace con esa finalidad. ¿Usted escuchó en el momento que usted estaba ahí alguna amenaza que le dijera a la víctima al imputado? Esta pregunta nosotros la hacemos con la finalidad de establecer que no existe ningún elemento, al menos en esta puesta a disposición, de que escucharan ellos que hubiera los elementos de la policía, que hubiera alguna intimidación o amenaza hacia la víctima. Le aseguraron, en su aseguramiento del imputado, le aseguraron algún objeto o alguna cosa. En este caso, pues el imputado tendría que responder que sí, que fue un cuchillo. ¿A qué hora le leyó los derechos al imputado? Entonces aquí el señor tendrá que decir que se los leyó durante el trayecto y señalar la hora, que fue aproximadamente las 12:30 horas, que se supone que es la hora de detención, aunque no lo dice así el informe policial homologado, simplemente dice que a esa hora se le leyeron los derechos, no que esa hora se le detuvo. La siguiente pregunta, señor Ciro, es ¿por qué recuerda que fue a las 12:30 horas el momento de la detención? Esperar la respuesta, que pues él puede decir porque vio la hora o simplemente porque esa hora está reflejado en el informe policial homologado. Según el informe que usted narró en su informe policial homologado, en la entrevista a la víctima, nos puede indicar la hora en que fue entrevistada la víctima. Aquí pues probablemente puede decir no lo recuerdo, y ponemos a disposición su informe policial homologado para que él pueda señalar la hora en que entrevistó a la víctima, que fue a las 13:32 horas. Según su informe, la siguiente pregunta, según su informe de puesta a disposición, ¿a qué horas inició el traslado a la fiscalía del señor Mario Benjamín? Esta pregunta no la va a poder contestar o va a poder señalar una hora incierta, toda vez que no consta en el informe policial homologado la hora en que inicia el traslado. No obstante la anterior, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Podría decir la hora en que arribó, a dónde se dirigió? El policía tendría que contestar a dónde se dirigieron con el señor Benjamín. ¿Podría decir a qué hora arribó a esta fiscalía? Aquí el policía tendría que decir que, de acuerdo al informe policial homologado, la fiscalía llegaron a las 13:30 horas. Señaló usted, señor Ciro, que tuvieron que esperar al médico legista. ¿Cuánto tiempo lo esperaron? Aquí la idea es tratar de establecer que aproximadamente estuvieron 40-45 minutos esperando a que el médico legista diera el estado de salud, bueno, emitiera su dictamen de que no había lesiones en la víctima. Perdón, en el imputado, que para eso lo llevaron a trasladarse. Señaló usted a qué hora se retiraron, señor Ciro, a qué hora se retiraron de la fiscalía después de que arribó ahí, a qué hora se retiraron. Aquí tendría que decir, de acuerdo a su informe policial homologado, que prácticamente salen de ahí, o a la hora que se expide el certificado es a la hora que salen, que son las 14:18. ¿Es correcto que ustedes se retiraron después de que el médico legista les entregó el dictamen? Aquí pues él podría decir sí o no. Es una pregunta no trascendente, sin embargo nos gustaría dejarla recalcada. Señor Ciro, usted señaló que entrevistó a la víctima en su domicilio. ¿Esto es correcto? Aquí pues él va a decir nuevamente que sí. ¿A qué horas consta en el dictamen
que hizo, o en su informe policial homologado, que hizo la entrevista. A lo mejor lo pide a la vista o a lo mejor lo señala, nosotros se lo ponemos a la vista, él tendría que contestar que fueron a las 13:32. Nuestra siguiente pregunta a él sería, ¿podría explicar por qué, si dice que se entrevistó a la víctima a su domicilio, existe una discrepancia con la hora, ya que en ese momento, según su informe, ustedes se encontraban en la fiscalía esperando al médico legista? Aquí pues tendríamos que esperar la respuesta por parte del policía, quien probablemente diga que pues probablemente se confundió en la hora o alguna cita similar, ¿no? Pero simplemente creo que esta es la pregunta medular para lograr establecer esta discrepancia de horas. Y por último, ¿por qué sabe y señala todo lo que nos acaba de narrar? La respuesta que esperaríamos de él es pues porque él estuvo presente y porque participó en esta detención. Como ven, pues el examen o el interrogatorio directo, pues consideramos es importante buscar el objetivo, no es algo que sea sencillo de hacer. Sin embargo, creemos que con esto, al menos lamentablemente por tiempo, no podemos hacer un interrogatorio más largo, ni pudiéramos establecer o relacionarlo con otros documentos, pero sí creo que con esto dejamos claro que hay una discrepancia en horarios, ya que dicen que la entrevista a la víctima fue en el domicilio de ella a las 13:32, cuando el mismo informe policial homologado dice que llegaron a las 13:30 a la fiscalía y de ahí estuvieron hasta las 14:01 esperando a que el médico legista les diera el dictamen, 14:18 para ser exacto. Pues bueno, esperando que este video sea de su agrado. Compañeros, profesor, agradezco mucho su atención. Recordándoles mi nombre, soy Ernesto Velázquez Cendejas. Esta tarea nosotros la hacemos con la finalidad de poder pues aprovechar este taller de seminario en técnicas de persuasión, interrogatorio y contrainterrogatorio, esperando haber cumplido el objetivo. Muchas gracias.